Parte 2. Fórmulas de mínimo factor primo. Ahora vamos a ver la fórmula del mínimo factor primo mayor a Pn. En la fórmula se pueden distinguir dos componentes. A. La base. Está formada por todos los elementos que no se pueden expresar a partir de una ecuación. B. La ecuación. Es la fórmula propiamente dicha. Combinando la base y la ecuación podemos determinar el universo de los mínimos factor primos mayor a Pn. Comenzamos por la fórmula, por la parte de la base. Y vamos a determinar el valor mínimo de la base. Y decimos, si mínimo de factor primo de x es mayor a Pn, entonces x es mayor a Pn. Por ejemplo, Pn igual 2, x es 3 o mayor a 3. Pn igual 3, x 5 o mayor a 5. Y así sucesivamente. Si invertimos la inecuación, queda Pn menor estricto a x. Por lo tanto, Pn más 1 menor o igual a la x. Ahora vamos a ver el valor máximo de la base. Por el teorema 2, entonces tenemos que x más m Pn primordial mayor a Pn. Y el mínimo valor que puede adoptar m para no anular a este término es m igual 1. Para m igual 1, entonces el mínimo factor primo de x más Pn primordial mayor a Pn. Habíamos dicho que x era mayor a Pn. Entonces, si sumamos Pn primordial a cada lado de la inecuación, tenemos que x más Pn primordial mayor a Pn más Pn primordial. O sea, x, el máximo valor de la base, tiene que ser necesariamente menor a Pn más Pn primordial. Y si nos fijamos, el mínimo factor primo de Pi más Pn primordial es igual a Pi. Para todo Pi menor o igual a Pn. ¿Por qué? Porque Pi sería un factor de Pn primordial. O sea, se saca como factor común de esta suma. Aplicando la demostración de Euclides, tenemos entonces el máximo valor de la base, x, es menor o igual a 1 más Pn primordial. Ahora vamos a ver la ecuación de la fórmula. La base está formada por el conjunto de xy, tal que Pn más 1 menor o igual a xy menor o igual a 1 más Pn primordial. Y acá decimos que xy tiene que tener como mínimo factor primo mayor a Pn, definida en el rango que acabamos de enunciar, y la fórmula quedaría EI es igual a xy más m por Pn primordial con m natural mayor o igual a 0. Ahora vamos a ver que la fórmula que acabamos de determinar se puede desplazar hacia la izquierda si consideramos a xy igual 1. O sea que ya no cumple el requisito que el mínimo factor primo sea mayor a Pn. Si xy es igual 1, entonces tenemos que xy más Pn primordial quedaría 1 más Pn primordial, o sea, el máximo valor de la base. Vemos que el máximo valor de la base, como lo habíamos definido, se puede expresar por una ecuación, condición por la cual habíamos dicho de que los términos de la base eran aquellos que no se podían expresar a través de una ecuación. En este caso, si tomamos la excepción de xy igual 1, se puede expresar como una ecuación. Entonces tenemos xy igual 1 y xy tal que el mínimo factor primo de xy mayor a Pn, xy es mayor o igual a Pn más 1, menor o igual a Pn primordial. Corremos 1 hacia la izquierda. Pero nos damos cuenta de que el mínimo factor primo de Pn primordial siempre va a ser igual a 2, dado que el primordial son el producto de todos los primos desde 2 hasta Pn. Entonces, xy, nuevamente aplicando Euclides, xy es menor o igual a Pn primordial menos 1. La fórmula desplazada queda EI igual a xy más m Pn primordial con m natural mayor o igual a 0. Y xy igual 1 y xy tal que el mínimo factor primo de xy mayor a Pn, definida entonces xy entre Pn más 1 y Pn primordial menos 1. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo de la fórmula para mínimo factor primo mayor a 2. Pn igual 2, Pn primordial igual 2. Esto sin desplazamiento, la fórmula sin desplazamiento. Xy está definido en Pn más 1, en este caso sería 3, y Pn primordial más 1, o sea 2 más 1, 3, xy, por lo tanto la base está compuesta por un único valor, x1 igual 3. Aplicando la fórmula tenemos CI igual a xy más m por Pn primordial, entonces sería 3 más m por 2. Vamos a ver, aplicar la fórmula para m, en este caso vamos a tomar ejemplos variando m de 1 hasta 9. La base es 3, el primer elemento sería 3 más 1 por 2, 5. 3 más 2 por 2, 7. 3 más 3 por 2, 9. 3 más 4 por 2, 11. Y así sucesivamente, llegamos al 9, por ejemplo, que sería 3 más 9 por 2, 21. Ahora vamos a ver
el mismo ejemplo, pero ahora con la fórmula desplazada, o sea, mínimo factor primo mayor que 2. Tenemos de nuevo, Pn es igual a 2, Pn primordial es también igual a 2, Pn más 1 menor o igual a xy menor o igual a Pn primordial menos 1. Si observamos acá, nos queda que Pn más 1 es 3 y Pn primordial menos 1 es 2 menos 1. O sea que en este rango no existe ningún xy. El único xy que queda es el desplazamiento. O sea, xy igual 1, x1 igual 1. Vamos a ver cómo se aplica la fórmula. La fórmula ahora quedaría EI es igual a xy más m por Pn primordial. Y en este caso es 1, el x1, más m por 2. La base arranca de 1. En el caso anterior, cuando no hay desplazamiento, arrancaba de 3. El primer elemento es 1 más 1 por 2, 3. 1 más 2 por 2, 5. 1 más 3 por 2, 7. Y así sucesivamente. Llegamos al 9. 1 más 9 por 2, 19. Vemos cómo está desplazado en un elemento hacia arriba. O sea, en el caso anterior, este valor lo encontramos en 8. Ahora lo encontramos en 9. Ejemplo, con la fórmula desplazada para mínimo factor primo mayor que 3. Pn igual 3. Pn primordial es 2 por 3, 6. Habíamos dicho que xy va a ser 1 y lo que el xy que esté comprendido entre estos dos valores. En este caso, estamos hablando de 5 y 6 menos 1, 5. O sea, nos queda xy menor o igual a 5. O sea que x2 es 5, x1 es 1 y x2 es 5. Acá ponemos la base en este cuadro. Nos quedan dos elementos. Para los que están referidos al x1, nos queda x1 más m por Pn primordial, 1 más m por 6. Y los que se determinan a partir de x2, nos queda e2 es igual a 5 más m por 6. Veamos acá en el cuadro. M igual 1. Para x1 es 1 más 1 por 6, 7. Para x2 es 5 más 1 por 6, 11. M igual 2. Para x1 es 1 más 2 por 6, 13. Para x2 es 5 más 2 por 6, 17. Así sucesivamente hasta llegar, en este cuadro tenemos el valor 9, pero hasta el infinito. Este es un cuadro restringido. Tenemos para x1, 1 más 9 por 6, 55. Y para x2, 5 más 9 por 6, 59. Si observamos, tenemos todos los mínimos factor primo mayor a 3. Y si continuamos con el cuadro, podemos encontrar los infinitos mínimos factores primo mayores que 3. Ahora vamos a ver un ejemplo con la fórmula desplazada nuevamente. Vamos a usar de acá en más la fórmula desplazada por una cuestión de exposición que veremos más adelante. Tenemos que Pn igual 5. Pn primordial es 2 por 3 por 5, 30. Dijimos que xy va a estar definido entre Pn más 1 y Pn primordial menos 1. O sea, entre 7, 30 menos 1, 29. Siempre vamos a tomar como está desplazado x1 igual 1. Si nos fijamos todo el rango de valores entre 7 y 29, determinamos los mínimos factor primo para 7, 7, para 8, 2, para 9, 3 y tomamos únicamente los que tienen mínimo factor primo mayor a 5. O sea que nos quedaría únicamente el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Acá los ponemos en esta columna, los mismos valores, y acá vamos a determinar la fórmula haciendo variar el xy en cada uno de los casos y determinando los valores para cada uno de los xy. Para xy igual 1 y para m igual 1 tenemos 1 más 1 por 30, 31. Este valor. Para xy igual 7 tenemos 7 más 1 por 30, 37. Para xy igual 11 tenemos 11 más 1 por 30, 41. Para xy igual 13 tenemos 13 más 1 por 30, 43. Y así vamos calculando todos los valores del cuadro. Como observamos, también tomamos un ejemplo restringido hasta 9, pero este m va hasta infinito. Por lo tanto vamos a determinar todos los valores correspondientes al mínimo factor primo mayor a 5. Acá vamos a ver el ejemplo con la fórmula desplazada para mínimo factor primo mayor a 7. Pn igual 7, Pn primordial es 2 por 3 por 5 por 7, 210. Xy va a ser 1 porque está desplazado y xy, los mínimos factor primo mayores a 7 en el intervalo 1 y 210 menos 1, 209. Y acá vamos a tener el 1, el 11, el 13, el 17. Son 48 elementos que conforman la base para el mínimo factor primo mayor a 7. Y acá, para cada uno de los xy que hemos determinado en el paso anterior, que va a variar m, vamos a obtener todos los valores cuyo mínimo factor primo sea mayor que 7. Este cuadro lo divide en dos por lo extenso, porque llega de xy igual 1 hasta xy igual 209. Vamos a ver otro ejemplo. Cada vez, como vemos, la base va creciendo en forma prácticamente factorial.
Para Pn igual 11, Pn primordial va a ser 2 por 3 por 5 por 7 por 11, 2310. XY va a ser 1 y además XY, la base va a estar entre 13 y 2309, o sea 2310 menos 1. Y la fórmula va a ser EI igual a XY más M por 2310. Acá vemos los componentes de la base, todos los elementos que conforman la base. Lo divido en dos también porque, en dos cuadros, porque llega XY, o sea X480, igual a 2309. Vamos a ver el cambio de base, de una base 0 a la base siguiente, B1. Una vez establecida la base 0, en este caso son para los mínimos factor primos mayor a Pn menos 1, podemos hallar la base siguiente para los mínimos factor primos mayor a Pn aplicando la fórmula dentro del rango m mayor o igual a 0 menor o igual a Pn menos 1. Del resultado de la fórmula vamos a tener dos elementos. Uno, que son x'y, que va a ser EI igual 1 o el mínimo factor primo de EI mayor a Pn. Recordemos que al aplicar la fórmula en una determinada base vamos a hallar todos los valores cuyo mínimo factor primo va a ser, en este caso, mayor a Pn menos 1. El otro tipo de elemento va a ser lo que denominaremos como Fi, cuyo mínimo factor primo va a ser igual a Pn. Por lo tanto, Fi va a ser Pn por un beta i, donde veremos que el beta i se va a corresponder con 1 o los mínimos factor primos de beta i van a ser mayor o igual a Pn. Podemos deducir que el beta i se va a corresponder con los valores de la base inicial. Vamos a hacer un ejemplo. Partimos de Pn1, a pesar de que no es primo, pero para poder desarrollar desde el comienzo, tomamos a 1 como valor inicial. XY es igual a 1. El rango de m va a estar entre 0 y 1. X'y va a ser 1 y X'y va a ser mayor o igual a Pn más 2 y a Pn más 1 primordial menos 1. En este caso vamos a ver que solamente nos va a quedar un X'y igual 1. La base es 1, 1 más 1, 2. Tenemos los dos elementos de m, 0 y 1. Y acá vamos a ver los valores cuyo mínimo factor primo sea igual a Pn más 1. Es 1 por 2, 2. La base siguiente nos va a quedar, por lo tanto, únicamente el 1. Ejemplo 2, con Pn igual 2, Pn primordial igual 2, XY igual 1, que lo habíamos hallado en el paso anterior. M va a estar entre 0 y 2. Los valores de X'y van a ser 1 y van a ser los mínimos factor primos mayor a 3 entre 5 y 5. Aplicamos la fórmula, partimos de la base 1, 1 más 2, 3 más 2, 5. El recorrido de m va de 0 a 2. Vamos a determinar los valores cuyo mínimo factor primo sean igual a Pn más 1. Tomamos la base 1 por 3 es igual a 3. Este es el elemento que nos vamos a considerar en la base siguiente. Por lo tanto nos quedará X'y igual 1 y X'y igual 5. Paso siguiente, habíamos dicho que los valores de x de la base siguiente iba a ser 1 y 5, que ahora son x1 igual 1, x2 igual 5. Pn es igual a 3, Pn factorial igual a 6. El recorrido de m va entre 0 y 4. Calculamos los elementos a partir de la fórmula y nos queda para m igual 1 en x1 7, en x2 11, para m igual 2 en x1 13 y en x2 17, para n igual 3 en x1 19 y en x2 23 y para m igual 4 en x1 25 y en x2 29. Ahora vamos a determinar los valores cuyo mínimo factor primo sean igual a Pn más 1. En este caso, mínimo factor primo igual a 5. Por lo tanto, tenemos la base multiplicado por 5. 5 por 1, 5 y 5 por 5, 25. Vamos a un último ejemplo. Para Pn igual 5, Pn primordial igual 30. La base ya la habíamos establecido en el paso anterior. M va a estar entre 0 y 6. Aplicamos la fórmula para cada uno de los valores de los x y de la base y nos queda este cuadro. Vamos a determinar los mínimos factor primos igual a Pn más 1, que es la base, en este caso por 7. 1 por 7, 7, 7 por 7, 49, 7 por 11, 77, 7 por 13, 91, 7 por 17, 119, 7 por 19, 133, 7 por 23, 161 y 7 por 29, 203. Acá tenemos dentro del cuadro estos mismos valores que son los que vamos a considerar para definir la base siguiente. El 7, el 49, el 77, el 91, el 119, el 133, el 161 y el 203. Los X'y van a ser los valores restantes. Y acá vamos a ver cómo se calcula la cantidad de elementos que componen la base. Le llamamos Q de XY. Para mínimo factor primo mayor de 1 tenemos 1.
la cantidad de elementos es 1. Para mínimo factor primo mayor a 2, en la base 1 tenemos cantidad de elementos 1, que surge del 1 anterior por 2 menos 1. 1 por 1, 1. Para mínimo factor primo mayor a 3, base 2, tenemos que la cantidad de elementos son 2, que surge de aplicar este valor multiplicado por 3 menos 1. 1 por 2, 2. Para mínimo factor primo mayor que 5, tenemos la base 3, son 8 elementos, que surge de multiplicar este producto por 5 menos 1. Nos queda 2 por 4, 8. Para mínimo factor primo mayor a 7, tenemos la base 4, son 48 elementos, que surge de multiplicar este valor que habíamos hallado anteriormente por 7 menos 1, 8 por 6, 48. Y podemos decir genéricamente, para un mínimo factor primo mayor a Pn, vamos a tener como base xy igual 1 y xy mayor o igual a Pn más 1 y menor o igual a Pn primordial menos 1, y la cantidad de elementos de la base va a ser la productoria desde i igual 2 hasta i igual n de pi menos 1. Vamos a ver la fórmula para mínimo factor primo igual Pn. Es una fórmula que nos permite hallar el conjunto de los números compuestos cuyo mínimo factor primo es igual a Pn. Por lo tanto, tenemos que el mínimo factor primo de alfa es igual a Pn. Entonces, alfa es Pn por un beta. Beta va a ser igual a 1 o mínimo factor primo de beta mayor o igual a Pn. Vamos a establecer una base que se va a corresponder, como veremos, con la base desplazada de xy mayor a Pn menos 1. La base de beta va a ser beta i va a ser igual a 1 y beta i mayor o igual a Pn y menor o igual a Pn menos 1 primordial menos 1. Nos va a quedar por lo tanto la fórmula Fi igual a beta i por Pn más m por Pn primordial. Y si sacamos factor común Pn, nos queda Pn por beta i más m por Pn menos 1 primordial, con m mayor o igual a 0. Vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo para alfa igual 2, mínimo factor primo de alfa igual 2. Por lo tanto, alfa va a ser 2 por un beta. Y beta lo vamos a definir entre Pn y Pn1 primordial menos 1. En este caso, el beta va a ser igual a 1. La fórmula, si desplazamos Pn por 2, nos queda Fi igual a beta i por 2 más m por 2. Y sacando factor común 2, nos queda 2 por beta i más m por 1, con m mayor o igual a 0. Por lo tanto, vamos al ejemplo. La base es 1. 2 por 1 más 0 por 1 es igual a 2. Y acá tenemos, para m igual 1, 2 por 1 más 1 por 1 igual a 4. M igual 2. 2 por 1 más 2 por 1 es igual a 6. Para m igual 3. 2 por 1 más 3 por 1 es igual a 8. Si vemos, el mínimo factor primo de alfa igual 2 va a corresponder con el conjunto de números pares. Vamos a otro ejemplo. En este caso, mínimo factor primo de alfa igual 3. Entonces, alfa es 3 por beta. Definimos beta, beta i igual 1, beta i mayor o igual a Pn, menor o igual a Pn menos 1, primordial menos 1. En este caso, estamos hablando de 2 primordial, por lo tanto es 2 menos 1, 1. Nos queda beta i únicamente 1. Este valor, aplicamos la fórmula, nos queda que Fi es igual a 3 por beta i más m por 2. Acá tenemos, para m igual 0, 3 por 1 más 0 por 2 es igual a 3. Para m igual 1, 3 por 1 más 1 por 2 es igual a 9. Para m igual 2, 3 por 1 más 2 por 2 igual a 15. Para m igual 3, 3 por 1 más 3 por 2 igual a 21. El ejemplo siguiente, acá estamos hablando mínimo factor primo de alfa igual a 5. Por lo tanto, alfa es 5 por beta. Y a beta lo definimos entre beta es igual a 1 y beta es mayor o igual a 5 y menor o igual a 5. O sea, beta 1 y beta 5. Acá lo tenemos, beta 1 y beta 5. La fórmula nos queda 5 por beta i más m por 6. Veamos acá, para m igual 0, beta 1 igual 1. Nos queda 5 por 1 más 0 por 6, 5. Para m igual 0 y beta 2 igual 5, nos queda 5 por 5 más 0 por 6, 25. Para m igual 1 y beta 1 igual 1, nos queda 5 por 1 más 1 por 6, 35. Para beta 2 igual 5 y m igual 1, nos queda 5 por 5 más 1 por 6 igual 55. Y así vamos armando el cuadro con todos los mínimos factor primos igual a 5.
Vamos al ejemplo para mínimo factor primo de alfa igual 7. Entonces, alfa es igual a 7 por beta. Y el beta lo definimos entre beta i igual 1 y beta i mayor o igual a 7, menor o igual a 29. El FI nos queda por lo tanto 7 por beta i más m por 30, con m mayor o igual a 0. Vamos al cuadro. Acá en el cuadro tenemos beta 1 igual 1, beta 2 igual 7, beta 3 igual 11, beta 4 igual 13, beta 5 17, beta 6 19, beta 7 23 y beta 8 29. Por lo tanto tenemos para m igual 0 y beta 1 igual 1. Tenemos 7 por 1 más 0 por 30 igual 7. Para beta 2 igual 7 y m igual 0. Tenemos 7 por 7 más 0 por 30 igual 49. Y bueno, así sucesivamente vamos armando todos los valores del cuadro. Y nos encontramos el universo de números compuestos cuyo mínimo factor primo es igual a 7. Bueno, ahora vamos a ver la ley de cuantía. La ley de cuantía va a establecer que la cantidad de mínimo factor primos igual a Pn en intervalos regulares de Pn primordial va a ser constante. Entonces tenemos por el teorema 1 que en el intervalo alfa Pn primordial, alfa más 1 por Pn primordial con alfa natural mayor o igual a 0, la cantidad de mínimo factor primos igual a Pn va a ser constante e igual a cantidad de mínimo factor primo igual a la productoria entre 2 y n menos 1 de Pi menos 1. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo, el primero, para mínimo factor primo igual 2. Tenemos que el 2 primordial es igual a 2. O sea, los intervalos van a ser de 2 primordial. Y tenemos que el mínimo factor primo igual a 2. En este intervalo vamos a tener un elemento. En este caso, entre 0 y 2 tenemos el 2, entre el 2 y el 4 tenemos el 4, entre el 2 y el 6, y así sucesivamente. El ejemplo 2, mínimo factor primo igual 3. 3 primordial es igual a 6, y la cantidad de mínimo factor primo es igual a 3, va a ser 1. Por lo tanto vamos a tener entre 0 y 6 el 3, uno solo. Entre el 6 y el 12 el 9, 1. Entre el 12 y el 18 el 15, uno solo. Y así sucesivamente. Acá vemos entre el 24 y el 30, tenemos el 27, también solo mínimo factor primo igual a 3. Vamos al ejemplo con el mínimo factor primo igual a 5. 5 primordial es igual a 30. Y acá vamos a tener dos elementos. Entre el 0 y el 30 tenemos el 5 y el 25. Entre el 30 y el 60 tenemos el 35 y el 55. Entre el 60 y el 90 tenemos el 65 y el 85. O sea, siempre vamos a tener en intervalos regulares de Pn primordial dos elementos. Vamos para el mínimo factor primo igual 7. Por lo tanto, 7 primordial es igual a 2 por 3 por 5 por 7, 210. Entre 0 y 210 vamos a tener 8 elementos. El 7, el 49, el 77, el 91, el 119, el 133, el 161 y el 203. Entre el 210 y el 420 vamos a tener 8 elementos. El 217, el 259, el 287, el 301, el 329, el 343, el 371 y el 413. Por lo tanto, es constante igual a 8. A partir de la ley de cuantía podemos establecer la tasa de números compuestos. Y acá tenemos que la tasa de números compuestos para el mínimo factor primo igual a Pn va a ser igual a productoria desde i igual 2 hasta i igual a n menos 1 de Pi menos 1, porque habíamos visto que los intervalos regulares de Pn primordial teníamos una cantidad constante de mínimo factor primo igual a Pn. Podemos hallar la tasa de números compuestos para el mínimo factor primo igual a Pn más 1 a partir de la tasa de números compuestos hallada para Pn. O sea, si yo tomo la tasa de números compuestos para el mínimo factor primo igual a Pn, si lo multiplico por Pn menos 1 sobre Pn más 1, hallamos la tasa de números compuestos para mínimo factor primo igual a Pn más 1. Y acá vamos a ver cómo se comporta gráficamente la tasa de números compuestos. Para Pn igual 2 va a ser el 50%. Para Pn igual 3, 16,67%. Para Pn igual 5, 6,67%. Vemos que a medida que crece el número Pn, la tasa va decreciendo. Y gráficamente vemos como la tasa de números compuestos tiende a 0. Ahora vamos a ver un cuadro donde se van a comparar la tasa de números compuestos real versus la tasa que surge de la fórmula recién calculada.
Vamos a tomar un intervalo donde Pn es igual 41 y Pn más 1 igual 43. Por lo tanto, el intervalo a considerar es Pn cuadrado 1681 y Pn más 1 al cuadrado 1849. La diferencia entre los cuadrados es 168. Por lo tanto, vamos a calcular las tasas, tanto reales como estimadas, desde PI igual 2 hasta PI igual 41. Acá tenemos la cantidad de mínimo factor primos igual a PI real en el intervalo, y acá tenemos las tasas reales, o sea, 84 sobre 168, 0,5, 50%. 28 sobre 168, 16,67. Y así sucesivamente, hasta llegar a la tasa real para PI igual 41, que es 2 sobre 168, igual a 1,19%. Sumamos todas las tasas que hemos calculado y nos da que la tasa de número compuesto real en el intervalo es de 88,10%. Acá tomamos las tasas según la ecuación de cantidad de mínimo factor primo igual a PI sobre PI primordial. Acá en este caso tenemos 50% y comparamos la real versus la estimada, nos da que no hay variación. Para PI igual 3 tenemos exactamente la misma tasa, o sea, no existe variación. A partir de PI igual 5 empezamos a ver que hay variaciones positivas y negativas, lo que nos da una diferencia entre la tasa real y estimada de 2,66% mayor la real que la estimada. Otro ejemplo, ahora tenemos Pn igual 43, Pn más 1, 47. Pn al cuadrado igual a 1849, Pn más 1 al cuadrado, 2209. La diferencia de los cuadrados es 360. Acá tenemos la cantidad de mínimo factor primos igual a PI, y acá tenemos los PI que van desde 2 y ahora hasta el 43. Calculamos la tasa real, 180 dividido 360, 50%, 60 dividido 360, 16,67%, 24 dividido 360, 6,67%, y bueno, así sucesivamente hasta llegar al 43, 2 sobre 360, 0,56%. Sumamos todas las tasas en números compuestos real y nos da 87,22%. Acá tenemos las tasas estimadas. Nuevamente, para PI igual 2 nos da 50%, para PI igual 3 nos da 16,67%, para PI igual 5 nos da 6,67%, no hay variación tampoco en este caso, pero si observamos, 360 es múltiplo de 30, o sea de 5 primordial, que es igual a 12 por 30. Por ese motivo, la tasa, en este caso, nos da exactamente la misma. A partir de PI igual 7 empiezan a surgir variaciones positivas y negativas. La diferencia de tasas entre la real y la estimada es que la tasa real nos da un 1,39% más. Por lo tanto, la tasa de números primos la calculamos y nos da también la misma diferencia pero en negativo. En este caso, la tasa de números primos estimada está por encima de la tasa real de números primos. Vamos a otro ejemplo. Pn igual 47 y Pn más 1 igual 53. Pn al cuadrado 2209, Pn más 1 al cuadrado 2809. La diferencia entre los cuadrados me da 600 y acá nuevamente el PI va a ir desde 2 hasta 47. La cantidad de mínimo factor primo igual a PI, acá tenemos 300, 100, 40. Las tasas real, o sea, 300 sobre 600 nos da 50%, 100 sobre 600, 16,67%, y así sucesivamente hasta llegar al final. Sumamos todas las tasas. Y acá ponemos las tasas que surgen de la fórmula. Nuevamente en estos dos tramos nos da variación 0. En el caso de PI igual 5 también nos da variación 0. Pero observamos que 600 también es divisible entre 30. Es igual a 20 por 30. Por lo tanto, es un múltiplo de 5 primordial. Por eso la variación es 0. A partir del 7 en adelante aparecen variaciones negativas y positivas, hasta llegar a una diferencia de 0,54%. Si nos fijamos en la tasa de números primos, tenemos que la tasa real es del 13,33% y la tasa estimada nos da 13,87%. O sea, hemos estimado más números primos de los que realmente existen en el intervalo. Una tasa negativa de 0,54%. Esto nos conduce a analizar la distribución de los mínimos factor primos igual a Pn en el intervalo Pn primordial, que lo veremos más adelante.